Inti, estudiamos donde estamos y donde lleguemos. Sabemos que cada letra es una cátedra de conocimiento. Cada paso que demos, cada mirada, cada movimiento, cada fruta que encontremos, su explicación es infinita. Cada persona, cada trajeo, cada música, cada ave, la explicación o el conocimiento que aprendemos de todas estas cosas son infinitos. Entonces, estos conocimientos los cuales estudiamos diariamente eran los conocimientos que buscábamos desde hace siglos y siglos y siglos y retornos tras retornos. Estos conocimientos que son una de las tantas formas del saber que hay en la creación, porque este conocimiento que hoy tenemos en el día de ayer no lo entendíamos y no estaba sobre la esfera. El conocimiento que tenemos hoy, mañana será superior y lo entenderemos mejor de acuerdo al propósito de nos y al mismo interés que le pongamos a las cosas. Se dice quien ha estudiado de los arcanos, de las láminas que conformó los arcanos, que eso fue en la época cuando Egipto estaba en todo su apogeo, que existía por aquella época la presencia del Padre Creador con el simbre o nombre de Osiris, el simbre y la fuerza del amor representado en Isis y su hijo primogénito como Horus. Estas tres fuerzas que las conocemos en la época del Gran Egipto, y por aquella época los sabios crearon este sistema para investigar lo que iban a hacer de acuerdo a las vibraciones de la luna, del día, de los desiertos, y si lo que iban a hacer era efectivo, era positivo o era un fracaso. Estos conocimientos que en su tiempo surgieron con grandes enseñanzas a todos los que vivían por aquella época. Desde entonces y mucho antes se conoció lo de la lectura de las cartas, la ceniza del tabaco o del humo del cigarrillo o del residuo del café en el pocillo. Lo estudiaban porque tenía su forma. Eran épocas y la gente de ahí empezó a vivir de estas cosas, y quizás cada uno de sus mercedes en sus pueblos, en sus municipios, en sus ciudades, encontrarán que hay gentes que leen las cartas, gentes que estudian la quiromancia, gentes que estudian el humo del tabaco, del cigarrillo, y así sucesivamente. Todo esto son formas que han salido de lo principal. Por eso, como el mismo Padre Nuestro fue la oración más grande que el Cristo entregó a sus discípulos y por ende a todos los que oíamos los discípulos. Pero como hoy en día esa oración está en la boca de los más grandes asesinos, de los más pervertidos homosexuales y lesbianas, de las más grandes prostitutas y ladrones, le fue quitado el valor porque ya es usada
no para el bien, sino para el mal. Lo mismo que decía el maestro Samael aún peor, que en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, allá cerca donde vive Piajubra, existe el Sumo Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, templo que tenía toda la vibracel de la Atlántida. Y él decía que ahí había energía para reconstruir y para construir la esfera. Pero luego alrededor de ese templo, cuando el maestro se fue de Colombia, al lado de ese templo empezaron a sembrar marihuanas y otras clases de alucinógenos, y por la marihuana se destruían. Y aquel valor tan grande que tenía ese templo fue metido en la cuarta dimensión. Quizás última Inti o últimamente sus mercedes han oído hablar de los poderes tan grandes que hay aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, y que a veces algunas cosas se pueden versificar o manifestar, pero que este gigantesco templo que es tan antiguo, más antiguo que la misma Atlántida, está en estado de llina. Los grandes conociciertos, cuando son traídos y entregados a la humanidad, tienen gran poder, pero luego en la misma rutina que los que van siguiendo a los guías cuando se han ido o que han abandonado su cuerpo físico, ya no lo hacen con el mismo respeto y con la misma dedicación. Y esto va perdiendo valor hasta que solo queda artificialmente. Entonces, en su época, los arcadios fueron tan poderosos, aún en la época del mismo maestro Samael. Pero acordémonos que el pueblo de la Gnosis o los estudiantes de la Gnosis eran miles y miles en varios países. Y cuando el maestro Samael recogió su energía y este pueblo solo vivía por la fuerza de Samael aún peor, empezaron entonces las separaciones, los conflictos, porque todo lo que en aquella época daba resultado al el jefe o digamos el representante de todos esos poderes fueron quitados, ya no tenía el mismo valor. Si estudian cuidadosa Inti la Biblia, cuando el pueblo de Israel le pidió a Jehová un rey, y el primer rey fue el rey Saúl, y se acordarán sus mercedes que este personaje empezó a violar las leyes y Jehová se alejó de él, y él todavía creía que podía superar, y fue a visitar las pitonisas y una cantidad de hechicerías para que le dijeran la verdad. Entonces, cuando eso se va perdiendo el valor, menestemos el saber por qué. Una vez le preguntamos al maestro Samael Joab Bator Weor que muchos habían dicho que los libros de la Gnosis, las técnicas, las prácticas y las formas que él había dejado ya no eran necesarias o no daban los mismos resultados. Y él dijo, ahora con el porcentaje de conciencia que tienen,
con el entendimiento a las cosas que antes no entendían, ahora son más efectivos que antes, porque lo que ahí no explicamos, aquí lo hemos ampliado y esas prácticas serán superiores. En aquella época que entregaron el tarot y la cábala, lo que entregaron primero fueron las técnicas de castidad, y todo practicante de castidad tiene un poder en sus manos y lo que dice es así. Pero luego al pasar los días y los heliocrones y los siglos, ya la gente desconocía las técnicas de la castidad y pensaban que eran los mismos poderes que habían en las cartas, pero ya los que estaban echando las cartas habían perdido los poderes que tenían antes cuando fueron develadas, porque así como estos arcadios, también el maestro Samael, aún peor, entregó lo que fueron los rituales gnósticos, rituales que también pertenecieron a esa época y que eran rituales de gentes muy evolucionadas, despiertas, cumplidores de esos rituales. Pero por estos días no había la calidad, la preparación, y él recibía todas estas deformaciones, pero lo que él quería era que la gnosis creciera como crecen los árboles en las montañas. Y no habiendo preparación ni emocional, ni psicológica, ni física en los sacerdotes o en los personajes que le daban los cargos, él les daba ese poder porque él quería levantar un pueblo con grandes conocimientos y no habiendo preparación, él les daba la fuerza. Entonces, aquellas letras hebraicas, como dice en el libro de Tarot y Cábala, los arcanos menores y los arcanos mayores, que son menores porque ya tienen menos poder esas cartas, porque ya no representa una sola el bien y el mal, sino que es el estudio de una y de la otra. Me van a dar una simerología. Los arcanos menores son como los hijos en el hogar. Hay dos principales jefes, directores en la familia que se llama la madre y el padre. Y de ahí va con el hijo mayor, la hija mayor y así hasta el último. Porque todo esto tiene una escala de acuerdo a conforme van llegando los hijos a la familia. El hijo primogénito, por ser el primogénito, tiene todos los mismos derechos y valores a lo del padre. Por eso eran siempre los hijos varones. Y luego seguía en el orden una Eva de acuerdo a la época. Y así van bajando hasta llegar al último. El último se conocía, quizás en algunos países le consideraban el guarrulito o el poquito de sustancias que quedaba en el menaje, porque ya era el último residuo o el último que había o que formaba la madre. Por eso sus valores eran distintos. Casi siempre los héroes eran los primogénitos, pero hay leyes que podían darle el poder al último o a la última, todo de acuerdo a las mismas circunstancias que habían
o que hay en las familias. Entonces, entendiendo desde el primer hijo hasta el último hijo, vamos dándonos cuenta que para comprobar los que echaban el Arcadio o los que conocían del Tarot y Cábala, cuando sacaban una carta de las mayores y daba positivo, no tenían que investigar más nada. Y si al sacar la carta mayor daba negativo, no tenían que investigar más nada. Pero actualmente los echadores del tarot y de la cábala e inconscientes que no son mutantes quieren superar las leyes y siguen entonces haciendo otras cosas. Cuando ellos echaban las cartas y salía una carta como el 19, por ley entonces tenían que usar 2 cartas de los arcadios menores y mezclaban entre ellos porque estas tenían menos valores o los poderes que le habían dado a esta cimerología a nivel de las letras hebraicas y demás címeros, lo que representaban en un plano o en una dimensión, fuera en el plano físico, fuera en el plano mental o en el plano espiritual. Se relacionaba el uno y lo otro, entonces podían definir si hacían el viaje o si no lo hacían, o si hacían el lazolaxel, mal llamado negocio, o no lo hacían, o si podían hacer lo que habían preguntado. Pero cuando había alguien que tenía una mentalidad tranquila, que era un practicante de la doctrina de aquella época y de esta época, con una sola carta define como cuando una persona es positiva, lo que haga, por donde ande, donde esté, va haciendo las cosas positivas. Pero el que es negativo y donde vaya, donde ponga sus huellas, serán huellas negativas y lo que toque será negativo. Por eso se busca y se lucha y se explica que tratemos de vivir en ese positivismo. Si estudiamos esto con cuidado, el pueblo de Dios, empezando desde Abraham hacia acá, era autorizado y dado el poder, porque Jehová autorizaba, pero a la vez entregaba el poder. En este caso, hablando de Abraham, le entregó el poder para que él fuera el sacerdote que hiciera la circuncisión a su hijo, a él mismo, a todos sus obreros y su parentela. Y así, en todas las épocas que el pueblo de Israel se hacía la circuncisión, no lo hacía cualquier fornicario, lo hacían los sacerdotes que Dios le licenciaba y que él les daba el poder, así como el maestro Samael se los dio a los obispos, a los sacerdotes y a las Isis. Pero cuando él se fue, el maestro Samael, empezaron entonces a verse lo que en realidad era. Y sigamos desde Abraham hacia acá, nos daremos cuenta de por qué en aquella época, quién eran los que hacían esta gran labor, a quienes se los hacían, y al que recibía esa bendicel quedaba también con un poder. Pero hoy en día que la gente se lo hace porque oye decir que en la Biblia se lo hacían, pero se lo va a hacer un especialista o un médico que es posiblemente un drogadito, un borracho, posiblemente un homosexual,
o un fornicario, ¿qué le puede impregnar en el miembro viril de quien le hace eso? Ahí le dejamos eso en la cabeza. Entonces, venerables hermagdus y hermagdas, de acuerdo a conforme seamos nos van a dar los resultados que menestemos. Y vamos a explicarles algo sencillo que sus mercedes lo pueden hacer con su sagrada Biblia, siempre y cuando sea una Biblia que sea del 1709, porque de ahí en adelante no son recomendables, porque siendo la del 1700 que también le hayan quitado algunas cosas, es más aceptable que la que de ahí en adelante han sacado. Sus mercedes, la Biblia representa una mujer, y los que estamos reunidos en esta sala, que conocemos del esoterismo y que estudiamos los rituales gnósticos o de la gnosis, sabemos que la Isis le entregaba el libro al sacerdote, que era la liturgia. Esa liturgia que le entregaba la Isis al sacerdote era la sabiduría, porque él tenía el poder de leer en las páginas de esa Biblia y entregarle ese mensaje a la Grey. ¿Quién era la liturgia? Sencilla e Inti era la Isis, que era la sacerdotisa. Todo esto eran secretos. ¿Quién sería la sacerdotisa? Desde luego la esposa del sacerdote. Y cuando el sacerdote oficiaba con una Isis que no era su esposa, ¿qué estaba realizando ahí? Y vuelvo a decir, cuando el maestro Samael estaba, las imperfecciones que se veían, él limpiaba esos santuarios, pero cuando él se fue, ¿quién los iba a limpiar? Entonces, ¿qué representa la Biblia? No es leerla por leerla, es tú, eres tú, día, o estudiarla. Él abre la Biblia. Citemos que esa Biblia es una mujer. Está desnuda en su lecho sagrado, donde va a oficiar con el sacerdote. Él va a leer en las páginas los secretos, los misterios, las claves, los símbolos, y abre la Biblia, que significa que la esposa abre las piernas para que él entre a ella y así pueda leer los secretos que hay en la naturaleza, porque ella representa la naturaleza, y él que venció, que conquistó, que dominó a esa naturaleza, ella le entrega los poderes. Entonces, sus mercedes, tengan una Biblia propia, porque la Biblia es, como ya lo entendemos, es la Eva. Y la Eva, cuando el hombre se emposa con ella o la mujer se emposa con el hombre, son uno solo. Por lo tanto, no puede haber otro hombre que entre a la Eva, ni otra Eva que deje entrar al varón de la otra Eva. Entonces, entendiendo esta energía que está en la Biblia, que es la representación de la Eva, quien vaya a hacer esto debe tener una Biblia magnetizada por ella o por él, que no sea tocada por personas extrañas. Quizás se la puede tocar la esposa, pero sabiendo que la esposa debe tener su Biblia,
O el esposo tocar la Biblia de la esposa, pero sabiendo que es obligación ante el cosmos que él tenga su propia Biblia. Entonces se arrodilla. Esa Biblia debe mantenerla envuelta en un paño de color verde o de color dorado. Y tenerla de cabecera o tenerla abierta en su mesita de noche. Y de pronto no tiene el alcance de algo, pero su Biblia es única, inti de ella o de él. Se arrodilla pidiéndole al gran hacedor que le guíe su dedo índice en las páginas de esa Biblia, en el címero que corresponde y que él pueda entender en el verso o en el memorario, en el verso o en la frase, con los ojos o con los párpados cerrados, con el dedo madre, abre la Biblia y con el dedo índice lo pone y lo rueda un poquitico, sea abajo o sea hacia arriba. Y cuando abra los párpados y se da cuenta, si el címero que estaba ahí, sumado al libro de la Biblia y sumado al memorario, le va a dar lo que leían antes en el Tarot y Cábala. Esta es una forma de investigar, porque desde luego la Biblia es el código cósmico, donde están las leyes y los grandes conocimientos. Y si aquel o aquella hizo la oración ante este sagrado libro, porque meneste que sea la luz de Dios quien le guíe a hacer lo que va a hacer. Entonces, volvemos a decir, la Biblia es ese tarot. El libro del profeta que lo escribió. ¿Qué címero es ese libro? Y el memorario capítulo donde abrió y luego donde ubicó el dedo es el verso y la página de la Biblia me va a dar el címero exacto. Pero hay otra cosa, que si la persona tiene una mentalidad tranquila, cuando ubique el dedo le puede salir en una sílaba sí o en una sílaba no. Ya no necesita unir los demás címeros, porque él tiene una fuerza superior dentro de sí y le habló con exactitud. Lo mismo pasa y pasaba y puede pasar en lo que nos vamos a hacer. Volvemos a decir, una ley superior lava una ley inferior. Si todos los que nos encontramos en esta sala, practicamos esta enseñanza, luchamos por conservar nuestra energía genética, luchamos por ser casto en un gran porcentaje, el poder que tenemos es incomparable ante cualquier ser humano común y corriente. Por eso, en todas estas clases, lo que buscamos es que tengamos una preparación, porque le volvemos a decir, muchos que conocen de la Biblia se han hecho la circuncisión por lo que está escrito en la Biblia, pero
tenían el poder y la licencia de Dios. Mas los que hoy han estudiado en distintas universidades no tienen el poder de Dios porque ya sabemos cómo son. ¿Quién será el mejor para hacer la circuncisión? Aunque por estos tiempos no es necesaria. Estamos en otra época, en otra vibracel. Lo que hemos explicado en este día, relacionado a los arcadios menores, que hemos ampliado buscando que nos hagamos entender cuál es el Dharma y la arma que tenemos a nuestro alcance, se llama la conciencia. Cuando la conciencia empieza a disminuir, toca entonces hacer lo que hizo el rey Saúl. Y aún continuó el rey Saúl porque ya pensó de que él era más poderoso que el mismo Jehová. Respetables damas y respetables caballeros, público presente y oyente, gratitudes le damos con la fe y la esperanza en Dios de que esta explicación o conferencia de este día todos la hayan oído con claridad y que todos la hayamos asimilado de la mejor forma. Saber que estamos en una universidad y en la universidad es más grande que el plantel educativo donde estudiamos la secundaria. Y cuando estudiábamos en la secundaria, ese plantel educativo de la secundaria era más grande que el plantel educativo donde estudiamos en la primaria. Y el plantel educativo donde estudiamos en la primaria era mejor que el prekinder. Y así sucesiva INTI, al llegar el grado de la universidad, que se llama el toísmo, que es la universidad cósmica, donde los conocimientos o conocimientos que a diario oímos de los distintos evangelios, conferencistas y la doctrina de los maestros es un libro nuevo que nos enseña nuevas cosas. Hasta aquí esta introducción, respetables damas y respetables caballeros. Y adelante, venerable Queretín, ¿cómo fue oída desde el templo vegetal Sacro Aquarius esta introducción? Adelante. Excelente, venerable maestro Gabogondo. Vuestras palabras fueron oídas con gran claridad y vamos a preguntar a alguno de los presentes cómo le están oyendo. Vamos con la venerable maestra Salásquida desde Ecuador. Buen día, vuestra merced, ¿cómo oye al maestro? Y si alguno de los hermanos tiene alguna inquietud, bien pueda levantar la mano. Maestra. Buen día, maestra Queretín. Sí se oyó bien y alto. Gratísimas, maestra. Gratísimas, su merced, por reportarse desde el hermoso país de Ecuador. ¿Es de Ecuador o de Salvador? Ecuador. Ah, bueno, Listo. estamos aquí cerquitica. Bueno, gratísimas por el reporte y adelante, Queretín. Claro que sí, venerable maestro. Un saludo hasta el Ecuador. Nos vamos a Tlaxcala. Buen día, su merced, venerable maestra Smoby.
Bueno, la maestra es móvil, está un poco Muy buen alejada. día, maestra Queretín, maestro Gabogondo. Gusto en saludarle. Eh, eh, Entré un poquito tarde, pero aquí estoy. Excelente. Saludos también a la Saludos maestra. a la maestra Vespa. Con gusto. Gratísimas por el reporte. Nos Adelante, vamos Queretín. con don Jorge Torres. Buen día, vuestra merced. Adelante con su saludo y cómo está la contonía por esos lares. Buen día, buen dinero, excelente salud maestra. Por acá se escucha muy fuerte y claro la disertación del maestro. Un saludo para todos los magos de la sala y para el maestro. Yo tengo una pregunta, maestro. Cuando una Biblia proviene de un sitio como de una cárcel, un hospital, ¿es bueno tenerla o es mejor cambiarla así de un sitio que no maneje algo de malas energías? Bueno, gratísimas, don Jorge. Va un saludo a su merced y a su familia y todos los que con su merced estén. Sí, ya tenemos una pregunta para contestarle y vamos a seguir preguntándole a Queretín si va a seguir pidiendo los reportes. Adelante, le estamos oyendo. Venerable maestro, si a su merced le parece, la contesta y luego seguimos saludando a los hermanos. Siga saludándola y ya después le contestamos, don Jorge. Espera por ahí unos 2, 3 minutos y le vamos a contestar su bonita pregunta. Adelante. Listo. Entonces seguimos saludando a los demás. Nos vamos con Jean-Pierre. Buen día, su merced. Buen día, buen dinero, excelente salud, maestro Dagobongo, maestra Queretín y todos los presentes en la sala. Saludos desde Perú. Soy Naumulet, la venerable ser Naumulet de Perú, maestro. Se le escucha fuerte y claro, maestro. Bueno, Excelente. gratísimas, venerable Inca, por el reporte y nos alegra que nos esté oyendo con gran claridad. Gratísimas por el reporte y bendiceles para su merced y su familia. Adelante, Queretín. Pues adelante, vuestra merced, venerable maestro. Vamos a preguntarle a Chavita a ver cómo nos está oyendo por allá por Toluca. Sí, maestro, muy interesante, muy claro, y la verdad es impresel su palabra, todas las conferencias que me ha tocado escucharle, oírle, realmente pues son impresionantes. Aprendo cada día que lo escucho, aprendo y y la verdad aquí con atención, y pues me agrada su forma de expresarse y es usted un sabio, maestro, gratísimo. Gratísimas, venerable ser, por las palabras. Su merced también es un ser demasiado sabio. Todos tenemos grande sabiduría porque Dios a todos nos crió y nos dio por igual. Lo que pasa es que algunos tenemos la oportunidad de ser los pastores o de pronto los profesores o maestros o los que aconsejamos y más tarde de pronto podemos también ser aconsejados, o sea, que alguno de sus mercedes pueden aliviar a los mismos médicos que hoy aliviaron. Así como hoy uno dio un alojo en su apartacierto, en su casa, mañana la ley de retribución será, también me cubrirán en la casa de eso.
Así es la ley de la retribución, leyes que por estos días se han perdido de la presencia de la humanidad, porque la mayoría de las leyes el ser humano las viola y por eso suceden tantas cosas. Así es que, respetables, sus mercedes, tanto Evas como varones, son sabias y son sabios. Lo que hoy nos estamos depositando en sus mercedes también lo depositarán en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en sus vecinos. Todo lo que han aprendido aquí también es con el propósito de que estos conocimientos se han entregado. Por eso le decimos a sus mercedes, el canal de Conoce la Naturaleza y Será Sabio está disponible para que sus mercedes sigan ayudando a sus antropogenios, sus familiares, que se inscriban en este canal. Hay casi unas 150 conferencias entre runas, acrógesis y de tantas doctrinas que buscamos que el que no le guste el ejercicio, de pronto le guste la licertacelo, de pronto le guste el conocimiento de las plantas, de las frutas o al fin. Por eso en este canal hay muchos videos que nos pueden ayudar, nos pueden orientar y sus mercedes son los promotores porque conocen de estas enseñanzas y quisieran de que los seres más cercanos a sus mercedes también lo conocieran. Respetable varón, gratísimas. Y entonces seguimos preguntándole a Queretín, ¿con qué seguimos? Gratitud, venerable maestro, desde su merced. Su merced, hoy otro reporte. Su merced es la altargada de la fuente, maestra, adelante. Si gusta dar la contesta, ya hemos saludado a todos los hermanos en un principio. Bueno, entonces, con mucho gusto. Creo que todos han oído la pregunta que hizo Jorge. Jorge es un ser de acá de la bonita ciudad de Duitama, Boyacá, a unos 40 y tantos kilómetros del templo vegetal Sacro Aquarius. Bueno, respetable varón, vamos a tomar o a retomar algunas de las tantas palabras que en otras conferencias hemos mencionado. El pueblo de Dios es cabeza y no cola. El pueblo de Dios debe elegir lo mejor. En caso del hombre, esto lo digo porque así es la ley, pero no con el propósito de ofender a una dama o a un varón. No, es como fue y como era el pueblo anterior Inti. Pero, ¿qué sucede si a una persona se le cae un diente? ¿Qué sería más fácil? Mandárselo a arreglar y ponerse un diente artificial o andar con ese huequito en la dentadura. Todos dirán, pues mejor me mando a hacer una caja o arreglármelo para que aparezca ser igual a los demás. Entonces, así sucede cuando uno elige algo que no es lo mejor. La tiene, pero no es lo más recomendable. Entonces, el varón soltero debe de aspirar a una Eva que tenga su virginidad. Claro que por estos días es bastante difícil de que se encuentren dos personas
cuando la mujer es virgen, el hombre ya ha pasado por cantidades, o cuando el hombre es un mancebo, ya la mujer ha tenido varios. Por eso se busca una limpieza en todos los aspectos, porque Dios es el Dios de la limpieza. Limpieza en todos los planos. Dios es el ser más justo y verdadero. Entonces, cuando nos vamos a comprar un par de calzados, que sean calzados que nadie los haya usado, pero como no tenemos la certeza que esos calzados que vamos a comprar, posiblemente otro fue antes de nos y se los midió, y él de pronto tenía un pensar negativo, una enfermedad infecto contagiosa o otras cosas, lo debemos de lavar. Lavarlo muy bien, porque no sabemos quién se los pudo poner. Pero es un calzado nuevo, o sea que no fue usado en su totalidad o con un tiempo bastante prolongado. Si es un pantalón, lo mismo, si es un interior o si es una camisa, una camiseta, una alaján, un sombrero, debemos de tener la prudencia y la conciencia de lavarlo. Y si es en el caso de las evas, los interiores, los brasieres, lo que sea de ponerse en su cuerpo, primero desinféctelo lavándolo y poniéndolo al sol. Así va a tener su propia energía. Y si el hombre es soltero y consiguió una muchacha, ella no tiene los resabios que posiblemente tenía la otra, que su primer marido, su primer esposo, le dejó esos resabios. O en el caso de un hombre que tuvo la prudencia, la educación y no se acostó con otras mujeres antes de acostarse con su esposa, no va a tener los resabios ni los conceptos ni las mañas que tienen los otros, que ya las otras mujeres les han dejado. Entonces, por eso se busca algo limpio, lo mejor. Si vamos a la plaza de mercado y de pronto tenemos un dinero disponible, compremos las mejores frutas, las más frescas, las más hidrogénicas, porque menestemos lo mejor, porque estamos representando a Dios con cuerpo físico en esa frutería. Y si es un traje, lo mismo. Y si es un calzado, lo mismo. Por lo tanto, si yo voy a comprar una Biblia, buscarla, que no haya tenido las energías negativas que otros se le hayan impregnado. En una ocasión, en el Canda de la Gea por los Heliocrones 51, 52, alguien tenía una Biblia que un señor le había vendido porque a él no le gustaba el color negro. Y él la compró. Y el maestro por aquella época dijo que todo lo que era de uno quedaba impregnado su dharma y su karma ahí. Por lo tanto, esa Biblia tenía por ser de la energía del primer dueño. Si esto es en una Biblia, ¿qué tal? ¿En una prenda? ¿O qué tal en cualquier otra de las cosas que hemos mencionado? Pues si la Biblia me la dieron, alguien me la ofrendó, bonito ese detalle, tener una Biblia, quizá de las antiguas, pero sabiendo, soy consciente de que tiene otra energía que tengo que buscar la forma de limpiarla. Y si yo
me enamoré o si la persona se enamoró de la vecina porque es seria, juiciosa, le asea el apartamento y le lava la ropa y él cogió afecto. Sí, saber que ella le está haciendo todas estas cosas y que puede ser una buena Eva, pero saber que ya no es virgen y que tendrá otros resabios, que él mismo tiene que ayudarla a que esos resabios que el otro le dejó se los pueda cambiar. Entonces, una Biblia, cuando el propietario no era tan negativo, citemos el caso el papá, la mamá, un hermano, un tío, y que no era de tanta mala procedencia, tome esa Biblia, póngala al sol por 7 días, en 7 memorarios distintos, y luego úsela, y antes de usarla, hágale una oración a Dios, y su merced, con su mano izquierda, abre, haciendo como un redondel en la Biblia, 7 veces, o sea, como si estuviera haciendo un 0. Y luego con la mano derecha hace lo mismo, como si hiciera otro 0. Si unimos los 2 ceros que a la vez fueron juntos, queda el símbolo del infinito, o sea, magnetizó esta Biblia. Pero si la Biblia viene de un preso, de un asesino o de un drogadito, es un libro sagrado, pero mire de dónde viene. ¿Qué recibiríamos nos mejor? Un paquete de frutas que viene del campo de un campesino que posiblemente no se bañe porque hace mucho frío y tenga 2 o 3 días sin bañarse. Al recibir un paquete de frutas de un sacerdote o de un homosexual, se lo dejamos en sus cabezas. ¿Cuál recibiría mejor? Entonces las frutas del campesino las puede lavar con agua caliente, pero las frutas que viene del otro, ni si les eche el agua caliente que les eche, las puede limpiar. Esa es la contesta, respetable varón, y le doy las gratísimas porque me dio la oportunidad de contestarle esta pregunta que a todos y a todas las que se encuentran en esta sala les ha servido de mucho. Ha tenido mucha claracel de las cosas que nos aspiramos. Gratitudes y bueno, don Jorge, ¿cómo fue oída la contesta su pregunta? Gratísima, maestro, fue comprendida totalmente la respuesta, gratísima. A los que de pronto no les quedó claro cómo es magnetizar la Biblia, la voy a hacer en la siguiente forma. Giro así, mire a lo contrario con la izquierda sobre la Biblia. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo un 0? Hago 7 veces y luego con la derecha hago lo siguiente. 7 veces y al final los uno y queda como el símbolo del infinito. Gratitudes y bueno, Queretín, adelante. Maestro, como que estaba muy cerca, ya le logré entender que los giros son de izquierda a derecha, pero no lo puede volver a repetir, pero un poquito más alejado y como de ladito 2, para que... 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dio cuenta que quedaron al girar las manos va quedando un 0 en cada una que forman un 8? ¿Fue entendido ahorita? Listo, maestro. Entendido. Bueno, Gratitud. gratísimas. Y bueno, preguntémosle a los demás a ver si de pronto les quedó
claro lo que le explicamos a don Jorge, que también fue para cada uno de nosotros. Adelante. Claro y preciso, maestro. Es muy entendida su manera de explicar, su manera de hablar y su manera de transmitir ese conocimiento de la cátedra que está impartiendo. Muy claro, muy preciso y muy agradable su manera de expresarse, maestro. Gratísimas, gratísimas, maestro Gabogondo, gran ser. Dios lo ilumine más hoy y siempre. Bueno, don Salvador, gratísimas por todos esos deseos y todo lo que desea para nosotros. También Dios se lo multiplica a su merced, para que su merced también un día de esto nos pueda enseñar de todo el conocimiento que su merced maneja, porque todos en el ramo en que laboramos, en que nos encontramos, merecemos enseñar y saber, porque hablando de todo, en todo aprendemos y en todo enseñamos. Gratitudes y bueno, Queretín. Gratitud, venerable maestro. Vamos y preguntamos a la Mahatma Pietjubra. Y si alguien tiene alguna otra inquietud, también levante la manita o pueda escribir en el chat. Sí, adelante, Mahatma. Gratísima, súper elegante esa entrevista del maestro. Sí, fue oído. Adelante, adelante, maestra. Pues no me oyeron. No se Sí, lo adelante. Visto que sí, fue elegante, oída, precisa, bien fuerte y claro, gratísimas. Bueno, gratísima su merced por el reporte y por licenciarnos oírle su bonita voz. Adelante, Queretín. Claro que sí, venerable maestro. Nos vamos con la venerable maestra Jardelauk. Bueno, estuvo buenísima la conferencia, maestro, muy bonita. Me encanta. Maestra Queretín, gratísima por tenerme siempre en cuenta. Fuerte y claro. Oiga, Ardelauca, ¿su merced con quién vive? Sola, maestro, sola. Y como tengo problemas, ¿ah? ¿Y su merced por qué cocina para su merced sola? ¿No lo distribuye? Maestro, ¿con quién? ¿Cómo no, maestra? Tanta gente que hay en Aguachica por allá. Invitarlos a las conferencias y invitarlos al canal para que sigan también alicertándose de los aliciertos que su merced está comiendo o tomando. Bueno, Jardelauca, gratísimas por el reporte. Bueno, Queretín, adelante. Maestro, gratísima. Saluditos, venerable maestra Jardelauk. Maestra Salasquida, adelante. Bueno, parece que los demás de pronto tienen exiges. ¿Cuántos nos encontramos en la sala en este día, maestra? Sí, algunos han tenido como esa dificultad, de pronto ingresan y vuelven a salir. Debe ser luego el internet. Por ahora presentes 8 seres. Bueno, entonces, así sea uno que reciba, eso es valioso, porque la esperanza que el maestro Samael en algunas de sus tantas conferencias dijo, si nos venimos a esta esfera y aunque sea uno solo que saquemos, no hemos perdido la venida. Qué conciencia, qué positivismo
de tantos y tantos, y eso también lo dijo el maestro Samael aún Beor, de tantos y tantos que le oían. En una de las tantas anécdotas, posiblemente don Salvador la conozca, cuando estaba formando el pueblo de la Gnosis, iba a un auditorio en una ciudad a dar las conferencias y eso se llenaba. Un día a la hora de la conferencia fue y nadie llegó. Y el rato llegó uno y le dijo, le fue a pedir disculpas porque tenía una reunión y no iba a poder estar en la conferencia. Él se fue muy triste con la cabeza metida hacia el piso, la mirada al piso, cabizbajo porque se avergonzaba de que qué mal estaba haciendo él, que la gente no le oía. Se fue muy preocupado y se acostó, triste. Con esa depresión salió en astral y fue por allá a un templo y le preguntó a un maestro que le ayudara porque él estaba alejando a la gente que estaba Dios dándole la oportunidad que reuniera. Y el maestro le dijo, tranquilo, toda esa gente que iba a la conferencia, ninguno de ellos son fijos. El único fijo es el que les fue a pedir licencia para retornar en otra conferencia, ya que en ese día no era posible. Entonces, de pronto sus mercedes oirán por la voz del Tao, por las distintas emisoras del pueblo de Dios, cantidades de reportes, pero lo más importante es que tengamos la voluntad, la chispa para seguir adelante. Porque cuando nos practicamos algo, no nos dejamos arrastrar por cualquier rama o por cualquier avalancha o por cualquier dificultad. Y nos estamos en una esfera y no sabemos si a qué hora o qué día habrá un temblor de tierra y esperemos que no, un maremoto o posiblemente un ciclón o un incendio o cualquier tragedia familiar o cualquier tragedia social. Tenemos que tener esa templanza. Los que oímos la conferencia de ayer relacionada a los héroes de la historia, qué bonito entender estas cosas. En una ocasión, como no hay preguntas, pues voy a contar esta anécdota. Si es que vamos a hacer una pausa. Si hay preguntas, entonces se la contestamos. Queretín, adelante. Demos cierto, no hay preguntas, venerable maestro Gabo Gondo. Bueno, cuando yo empecé a estudiar el esoterismo, viví en el campo, por allá en el pueblo de la costa donde nací. Y por allá, por los heliocrones 75 o 85 licencia, salía de la finca o del asa donde vivía, de la parcela, y cruzaba el pueblo que tenía de 4 a 5 kilómetros, de polo a polo como se conoce, y iba a un lugar que quedaba como a 15 kilómetros del pueblo. Y luego visitaba 2 lugares más.
y regresaba por la tarde y por ahí tipo 7, 8 de la noche iba al lugar donde yo vivía, todo el día caminando, y cuando llegaba a las casas era dar la conferencia la cual me correspondía dar. Cuando iba llegando a la casa tan cansado y pensaba que me van a recibir son 2 perritos que tengo en la casa. Qué bonito que una mujer me recibiera, y aunque fuera agüita caliente para tomar. En aquella época yo me estaba tomando los primeros alimentos del esoterismo, pero no me conformaba que yo solo me los comiera, sino que los quería distribuir con los demás que se relacionaban conmigo, y donde me decían yo iba, sin importarme el cansancio. Por eso, cuando me decidí ser monje, me dediqué a entregar este mensaje, y por donde vaya y esté, lo estaré entregando. Entonces, ese portecito que les cuento del recorrido cuando empecé en el esoterismo, pensaba que un día muchos se alicertarían con lo que yo les entregaría. Pasó el tiempo y sí tengo esa esposa que anhelaba en aquella época, que no me salía a recibir y que me salían a recibir los perritos agasajándome por la llegada. Gratitudes por oírme en esta anécdota, y entonces quedo a su disposición, respetable audiencia. Todavía, como empezamos a las 8:10 hora de Colombia por algunas dificultades, podemos durar, si es que el Queretín nos licencia, hasta las 8:40, 9:40 hora de Colombia. Adelante. Y si no, pues a las 9:30, que quedarían 4 minutos para concluir. Adelante. Su merced puede continuar hasta las 10 de su merced o hasta las 7 de... Bueno, entonces vamos a pedirle un reporte, 2 reportes, uno aquí a Chavita, que por aquí está levantando la mano. Adelante. Maestro, pues le comento que acá en la escuela de la Gnosis en la que estuve mucho tiempo, escuchando la conferencia que usted hoy impartió, pues esta conferencia que usted nos imparte, pues está a otro nivel. Hoy se le han escuchado más detalles a todo lo que nos ha explicado por ahora. Por eso, pues mi persona está muy agradecido de poder tener, digamos, la facilidad de escuchar, o la facilidad de tener al maestro adecuado, al maestro preciso, de que nos amplíe a los oyentes, y en mi caso que me amplíe los detalles de una conferencia como esta, y que recordando cómo la escuché allá en la Gnosis, en la escuela, hace varios heliocrones, pues es una conferencia con más detalles. Es la misma, pero como llevo un registro de lo que he escuchado, de lo que he oído,
Entonces por aquí en el aparato, en la Compusel, tengo la conferencia que escuché en aquellos tiempos y hoy pues es mucho más amplia la que usted nos expone. De ahí mi anhelo, mi gusto por escuchar a los monjes de nuestro bendito templo vegetal Sacro Aquarius, y que Dios les ha concedido a ustedes el privilegio de ser monjes de aquel templo. Yo espero que pronto también me conceda el privilegio de ser monje. Nomás esperar a que las puertas de aquel templo se abran. Y ese es mi anhelo, maestro. Le doy una ligera forma de expresarme del sentir que algunos seres llevamos dentro, que sin embargo por estarlo haciendo a través de estos aparatos, pues no se refleja en su totalidad lo que somos o lo que sentimos. Pero no es estar repetitivo, maestro, pero yo me siento dichoso de que el Señor me haya elegido para poder escuchar la palabra que usted transmite del Creador, y que cada quien tiene su manera de percibirlo, de definirlo o de valorarlo. Y yo le diré, maestro, brevemente, para no ocupar mucho espacio, lo que le he manifestado a la maestra Queretín. Realmente la vida me ha cambiado a mí, hablando en lo personal, por esta enseñanza que hoy me apareció de repente, así de la nada, apareció para mí, y realmente la vida que yo tenía en el poquito tiempo que he estado aquí en el Tao me ha cambiado. Me encuentro feliz viviendo aquí en esta casa, muy tranquila. Ahora como que mis ojos ven diferente y mi mente piensa de otra manera. Gracias a pues toda la labor infinita. Yo no tendría, maestro Gabogondo, gratísimo, si me preguntasen cómo agradecer todo esto. Yo simplemente diría, pues con gratitud, porque no hay forma de retribuir esto. Esto es un regalo de la vida. Llegó sin yo esperarlo, llegó de repente, llegó de la nada, pero aquí está, y hoy me siento agradecido de poder escuchar todo lo que ha venido del templo, y que algún día pronto nos diga si abren las puertas, y en cuanto las abran ya estaremos ahí listos para dar el paso al interior y conocer ese bendito templo. Eso es todo. Gratísimo, maestro Gabogondo. Bueno, don Salvador, agradeciéndole a su merced por su anécdota, por los sentires, por lo que la doctrina le ha dado y lo que su merced ha asimilado. Respetable ser, cada uno de nosotros tiene un sentir propio, y lo que buscamos es que cada uno sea sincero consigo mismo. Eso lo explicó el maestro Samael Aún Beor, y lo han explicado muchos sabios, en especial los guías que por estos días nos dirigen. Que sea el sentir de cada uno, no aparentarle a los demás. Se acordarán que en la Biblia los fariseos les gustaba que lo vieran, que los alabaran, mas por dentro eran otra cosa. Eso muchas veces se le pusieron tentaciones al gran Kabir Jesús el Cristo, pero él, que veía más allá que lo que ellos aparentaban, les hacía ver las cosas.
Entonces, esta doctrina es para caminar cada uno individual. Y como decía ayer, lo vuelvo a decir, si nos tomamos lo que en una conferencia me dicen y en todas las conferencias, yo puedo saber quién es el buen esposo y quién es la buena esposa. Yo puedo saber quién es el buen padre y la buena madre, quién es el buen hijo y el buen hermano, quién es el buen vecino y el mal vecino, quién es el uno o el otro. Nos actualmente encontramos gentes importantísimas en los gobiernos de los distintos países, pero son gentes que vale más quizás un zapato de los nuestros que ellos mismos, porque solamente son títeres manejados por el que los quiera manejar. Mas cualquiera de nos tiene un porcentaje de conciencia y ese porcentaje de conciencia no es un precio terrenal, es un precio cósmico. Lo que nos menestemos no es tener una mujer, es saber por qué la tengo. No es que la mujer busque un varón y tenga un varón para que la abrace, la bese y le ayude. Es saber por qué lo tiene. Saber por qué tengo un padre y por qué. Saber por qué tengo una madre y por qué. Saber si tengo un hijo y por qué. Saber por qué he tomado este camino. Saber por qué muchas personas me oyen y debo de buscar la forma y respetarlos, porque ellos dedicaron su tiempo para que yo les entregue no de lo que me dijeron, sino de lo que vivo. Y eso tiene un valor ante el cosmos. El que habla y hace, está dando 2 conferencias, pero el que habla y no hace, hasta lo que está hablando se está borrando, porque los que lo conocen saben que no es así. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio sentir. Cada uno de nosotros tiene su propósito, su voluntad. Tiene su alma de acero o un alma débil. ¿Es un mutante o es un teórico? Lo más importante es que no siempre busquemos ser positivos, luchar por ser mejor y saber que donde vayamos vamos a encontrar gentes peores que nos y vamos a encontrar gentes mejores que nos. Vamos a encontrar gentes ignorantes y vamos a encontrar gentes inteligentes. Vamos a encontrar gentes rincorosas y vamos a encontrar gentes muy amorosas. Vamos a encontrar gentes despreciables y vamos a encontrar gentes nobles. Vamos a encontrar ladrones y vamos a encontrar gentes justas. Y al fin, si esto desde que nos levantamos lo tenemos presentes, nos hará estar más despierto, a practicar más la clave sol y a descubrir la sabiduría de Dios en cada instante. Mire que ahorita nos decía don Salvador que de pronto tanto leer libros y no nos habíamos dado cuenta que cada libro es como cuando una mujer pare un niño, ella para parir tiene que abrir las puertas de su templo. Y si es para dejar entrar esa semilla, también tiene que abrir las puertas de su templo. Ese libro que representa a mi esposa o la madre naturaleza, yo voy a estudiar en sus páginas. ¿Para qué se tiene una mujer? ¿Para pelear con ella? ¿Para pegarle? ¿Para insultarla? ¿O para estudiar todo lo que ella me licencie estudiar? La mujer lo mismo en el varón, pero esto ya no se ve. ¿Por qué? Porque solo se ven las cosas negativas. Bueno, entonces, como tenemos el tiempo
que ha concluido. Son las 9:40 hora de Colombia, 8:40 hora de México y Centroamérica. Vamos entonces a pedir algunos reportes si lo que en este día explicamos nos ha sido o nos es útil o nos será útil en los días venideros. Bueno, Queretín, quedamos a su disposición. Adelante. Listo, venerable maestro, gratitud. Nos vamos con la venerable maestra Istardia. ¿Ha tenido algunos exiges? Vamos a oír. Buen día, maestra, adelante. Buen día, buen dinero, excelente salud, venerables seres. Sí, he tenido un poquito de problemas con el internet, pero lo poquitico que pude oír me quedó claro, me quedó entendido. Gratísimas, bendiceles a todos. Gratísimas a vuestra merced, un gran saludo. Nos vamos Ciudad de México, venerable Mahatma Toldrava. Buen día, buen dinero, excelente salud, maestro Gabugondo y todos los seres. Bueno, entré un poquito tarde a la conferencia, no logré escuchar mucho, pero espero escuchar el audio más tarde cuando Queretín nos haga favor de compartirlo. Y gratísimas por lo que alcancé a escuchar, maestro. Buen día a todos. Saludos, hermanita Toldrava. Venerable maestra Naumolet, hasta el Gran Perú. Buen día, maestra. Muy bien entendido, maestra, el tema, el audio y todo eso, maestra, interesante todo. Ahora por estos tiempos creo que eso es muy valioso que nos puedan estar brindando porque menestemos mucho aprender y llenarnos de tanta sabiduría, maestra, para poder llegar a los seres, a las almas. Menestemos mucho y gratitud por todo lo que nos da, maestra. La fuente es, bueno, al menos he recibido muchas cosas de esa fuente, para mí es muy importante. Agradecida por todo eso y esperemos y agradecerle al maestro Dagobondo, a la maestra Peshpa que está ayudando en esto. Tiene mucha sabiduría, maestro. Ayer se le escuchó también en el templo, excelente maestro, su disertación. Y de eso menestemos mucho, maestro, para prepararnos. Nosotros acá, como dice usted, los incas, el pueblo del sol, menestemos mucho, maestro. Sé que hemos actuado todo este tiempo, pero nos ha faltado entrega, al menos de mi parte, digo eso, maestro. Entonces, ahora que el maestro nos da esa oportunidad de poder hacer más cosas, creo que este es el momento, maestro. Y gratitud por todo lo que recibimos, por esas enseñanzas, por esas doctrinas, por esa sabiduría, maestro. Gratitud, maestro. Hasta la victoria siempre. Gratísima, venerable maestra, por el reporte, también a Toldrava y a la otra que se reportó antes. También damos las gratísimas por sus reportes, por licenciarnos, oírnos en este día. Y cuando nos iniciamos, todo tiene un inicio. Así conforme una plantica, primero fue un granito que alguien metió en la gea, y los árboles más gigantescos fueron semillas. Los seres más sabios sobre la esfera también fueron espermatozoides y óvulos, pero ellos se propusieron ayudar a sus semejantes. Entonces, todos los que son grandes que conocemos en la historia también son seres humanos, pero se propusieron a superar las etapas difíciles en las cuales nos todavía estamos luchando por dejarlas.
Así es que, gratísimas maestra, y les invitamos, sean sus mercedes Evas y sean sus mercedes varones, y evángeles de este conocimiento tienen un arma que nos les hemos dado, el canal. Hablarle a cualquiera y decirle, mire, yo no tengo la preparación suficiente, pero ahí hay tantas conferencias que te pueden servir de mucho y le pueden hablar de tantas que ahí les va a ayudar y su merced están evangelizando a esa alma, a ese vecino, a ese antropogéneo que por alguna de las tantas conferencias les puede gustar el cambio en su vida, porque lo que buscamos no es que sus mercedes entren al taoísmo, porque el taoísmo es todo. Lo que buscamos es que sus mercedes entiendan que no es solamente el catolicismo o los evangélicos o los protestantes o los budistas o los krishnas. Todos estos son templos. Sus mercedes son el templo vivo de Dios. Y por ese templo es que nos luchamos para que Dios viva dentro de cada uno de sus mercedes y dentro de cada uno de nosotros. Y dejar los templos hechos por los seres humanos, como el ejemplo que le dije, que la gente por estos días se hace la circuncisión por un especialista que posiblemente puede ser homosexual o posiblemente un fornicario, que lo más seguro, o tantos resabios. En cambio, aquellos que Dios autorizaba tenían el poder que Dios le daba y al hacerle esa labor quedaban con un poder a nivel sexual que serían grandes mutantes. Mas ahora quien haga eso le va a impregnar. Si es de homosexualismo, ¿qué dejará? Y si es de fornicario, ¿qué dejará? ¿Y cómo estará pensando el que está haciendo esa cirugía? ¿Y cómo estaría pensando antes los sacerdotes que hacían eso? Todas estas cosas hay que saberlas aprovechar y saberlas explicar para que así nos entendamos que no hay otra doctrina sobre esta esfera que me hable y que me explique con tanta claridad como es esta doctrina que hoy estamos estudiando. Gratitudes a todas sus mercedes y bueno, Queretín, entonces su merced dirá, ¿quién hace la oracel para concluir la plática de este día? Adelante. Venerable maestro, dándole las gratísimas a su merced, gratísimas a todos y cada uno de los integrantes en esta plataforma, mis grandes hermanos de la Fuente Solar Paranday, mis hermanos que están en los países hermanos y que a este tiempo nos reunimos nuevamente para recibir estas sabidurías entregadas a estos tiempos, dándoles infinita gratitud por sus presencias y agradeciéndole, maestro Gabogondo, la claridad que nos ha dado. Sí nos han indicado que el Tao es todo. Sin embargo, de pronto en algunos grupos yo me he encontrado cuando pongo algunas de las sabidurías de estos pueblos anahuacas, como que me dicen, ¿y eso qué hace aquí si eso no es del Tao? Y entonces yo me quedo, pues no, el Tao es todo, y con lo que dijo ahora su merced, pues nos da claridad. Gratitud, venerable maestro. Y bien, vamos a solicitar la oracel a don Salvador. Antes de que don Salvador hay licencie que me le cruce, antes de que él haga la oracel, sus mercedes que distribuyen este conocimiento, traten de visualizar cuántos objetos tienen en su casa, cuántos calzados, tenis o calzados de paseo, al fin. Y todo eso que está dentro de la casa pertenece a la casa, porque está dentro de la casa. Pueden ser muchas cosas. El que tiene comodidades tendrá muchísimas cosas y el que tenga menos comodidades tendrá menos.
pero todo lo que tienen, sean libros, sean las camas, las mesas, los baños, están dentro de las casas. Ahora, ¿cuántas cosas habrán dentro del templo que Dios construyó, que es nuestro cuerpo? Y la doctrina, todo lo que hay sobre esta esfera, es una porción del conocimiento de Dios, o es una porción de Dios. Por lo tanto, cualquier cultura en cualquier lugar de la esfera es una forma del Tao. En un tiempo, en una época, que aquel cacique que dirigió a los mayas o que dirigió a los zapotecas, ese cacique fue la presencia de Dios, pero que ese cacique, esa energía que ya se concluyó estar en ese cuerpo, y ese cacique o ese guía estuvo allá en los incas, o estuvo en los nahuas o en otras culturas de otros lugares de la esfera, siendo la misma energía en otro cuerpo, en otro tiempo y con otro simbre y en otro lugar, con otras almas o con otras chispas. Por eso el Tao lo es todo, porque el Tao conoce de todas estas cosas. La ignorancia de la gente que se petrificó como una piedra tienen que ir con una porra y reventarla, convertirla en pedacitos para que la energía que estaba ahí se libere. Eso le pasa a la humanidad. Así es que cuando llega una conferencia de esto a cualquier persona, es como si fuera ese mazo que va porreando en las conciencias de los seres humanos que la violan y empiezan a mejorar. Gratitudes y adelante, Chavita, con la oración. Sí, gratísimo maestro Gabogondo. Pues agradecer a nuestros patriarcas, el maestro Samael Batorán Beor y el maestro Kelium C. Sandiceus, por la facilidad de la virtud de concedernos estas enseñanzas y que